Muy buenas a todos y bienvenidos a Pincasters, edición número 51. Y hoy, como habéis visto en el título, es un Pincaster muy especial porque no vamos a estar solitos. Tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas experiencias, porque como sabéis, esta semana pasada de la Expo no estuvimos allí, pero sí que os estuvimos dando las noticias de primera mano, y es porque teníamos por ahí unos corresponsales y uno de ellos va a estar hoy por aquí, ¿verdad, Oscar, tío? Muy buenas, Sí, bienvenido. sí, sí. De hecho, ya lo estoy viendo, aún no le has dado paso, pero lo tengo aquí abajo ya con una cara de impaciencia por contarnos él que tuvo la oportunidad de estar allí. Qué suerte, de verdad, qué envidia. Todos los días que estaban ahí, yo me levantaba y pensaba, joder, lo que daría por estar por estar en general, pero es que es como siempre, cada año hay unas máquinas y muchas salieron de sorpresa estando allí, que nadie se las esperaba, como la Winchester. Y bueno, hoy estamos aquí por más cosas. Y es que es una locura esto, de verdad, ¿eh? Una locura. Es no parar. Bueno, vamos a dar paso a esta persona ya, que está ahí Ya va. esperando la pista de salida, y luego vamos con la primera novedad. Así que hacemos la transición y comenzamos. Y ahora sí que sí, ya estamos todos aquí en nuestro set. Bienvenido, Fernando. Welcome de tu pinball. ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas. Muy bien, chicos. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y contaros un poco cómo nos fue en la Expo. Bueno, antes de empezar con el tema de la Expo, porque es que hemos tenido que traer a Fernando aquí, porque es que nos ha contado tantas historietas y nos ha mandado tantas cosas que hemos dicho, tío, hay que hacer un Pitcaster especial para todo esto. Pero antes, chicos, si me dejáis, vamos a empezar con el tema que te quema, nunca mejor dicho. Y vamos a ver el vídeo, lo vemos con audio, luego volvemos aquí y vamos comentando si os parece, ¿vale? Venga. Beetlejuice. 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 Ahora sí, dos cosas os digo. Spooky Pinball, Beetlejuice, bueno, son tres, y reconocimiento de voz. ¿Qué opináis, chavales? Después de lo de Evil Dead, ahora viene esto, las listas de espera están ya echando humo, ¿no? Bueno, Fernando, dale tú que es el Dale, dale, Oscar, invitado. Oscar. Te digo yo, bueno, mira, Bueno, yo solo pues decir una cosa, que estoy caliente, no lo siguiente. O sea, es que de verdad, las jubilaciones se van a ir a tomar por culo, porque esto no se puede aguantar. O sea, siempre hay algo. Y es que esta vez Beetlejuice yo lo resumo en temática brutal, Spooky, que ya está a un nivel después de la Evil Dead y de la Scooby-Doo descomunal, el tema este de que la máquina te escuche y reaccione a tus palabras. Y estuve viendo un vídeo de Cary Hardy donde se ve que esto da para mucho y hay algunos easter eggs metidos muy divertidos, tipo que no o sea, obviamente estará el triple Beetlejuice, ese es de calle, ¿no? Mm. Pero se ve que hay uno que si dices dos veces Beetlejuice y la tercera dices Franchi o algo así, hay un easter egg que hace no sé qué la máquina. O sea, es que el potencial de esto es alucinante, ¿sabes? De que por primera vez hayan sacado algo nuevo, que es que la máquina te escuche y reaccione a tus palabras. Me parece espectacular. Y ahí lo dejo. Ya le dejo a Fer que diga sus cosas. Luego ya sigo. sí, bueno, la verdad es que Spooky está trabajando bastante bien. Ya empezó con la Looney Tunes y con la Masacre, que la ha sido bastante bien. Y luego con la Evil Dead ya pegó el pelotazo. Había hasta lista de espera sin saber lo que iban a sacar. O sea, ya había lista de espera. De hecho, leí el otro día que los distribuidores están pidiendo a la gente que no les ingrese dinero de reservas. O sea, la gente estaba ingresando, oye, que te ingreso los $2.000 o los $1.000 de reserva para una Beetlejuice. O sea, sin decir el distribuidor nada, ¿sabes? Y claro, han tenido que parar un poco los pies a la gente diciendo, por favor, no ingreséis dinero hasta que no tengamos la certeza de las máquinas que nos van a dar. Y, o sea, tú fíjate hasta qué punto está ahora mismo Spooky. Es de Yo creo locos. que no había pasado con eso con ninguna máquina. Es de locos. Bueno, está pasando algo, yo no sé, esto si acaso nos daría casi para otro día, aunque hoy Algo bonito, ¿eh? no, no, algo bonito, como mínimo algo curioso. Mira, lo dejo caer ahí y de hecho hoy sería un buen día para hablarlo, ni que fuera 5 minutos, porque ya que está Fer y es una parte involucrada en la distribución, creo que es una discusión lo lanzo y es muy sencillo. Es decir, ahora que la competencia entre Stern, que siempre fue la líder y si lo sigue siendo, con todas las demás que siempre fueron un poco a remolque, ahora que estas otras empresas lo están petando tanto, fijaros que es un modelo de comercializar pinballs radicalmente distinto, que es el modelo boutique.
ediciones súper limitadas, máquinas súper exclusivas, muy decoradas, muy cargadas, tal y cual. Y francamente, a mí me da la sensación de que lo está petando ahora y lo que creo que lo va a petar, porque es lo que encaja con el tipo de comprador que es el coleccionista, que es lo que quiere, especial, exclusivo, ¿sabes? Por eso una Barrels llega y arrasa, una Spooky acelera y arrasa Entonces, una jersey que ya estaba en ese concepto, poca máquina, muy currada, buena temática, cargada hasta los topes, iluminación, música. Vamos a ver, ¿no? Esto da para pensar, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser esto lo que triunfe? Porque si es así, si esto es lo que el mercado quiere, más de uno tendrá que ajustarse un poco, ¿eh? Digo yo, para triunfar. Pero ahí lo dejo, ¿eh? 1000 unidades van a sacar, 999, y es que, claro, lo que venían comentando los compis es que Evil Dead, que tardó un día o dos en hacer sold out, nosotros estábamos ahí en Texas, ¿te acuerdas? Y pusieron el cartel de todo vendido, y lo hablé con Fera al poco de aquella época y me dijo que sí que es verdad, que es que cartel de todo vendido. Entonces ahora, nueva máquina, ni siquiera la hemos visto. Creo que rula por ahí, si no me equivoco, de Franchi, unos bocetillos, ¿no? De Beetlejuice, si no me equivoco. Claro, la gente está más caliente que el palo en churrero. Y encima dices esto de la voz, que ha salido ya por ahí Caneda diciendo, esta idea la di yo, esta idea la di yo. Bueno, habría que ver hasta qué punto, pero es que de verdad el FOMO es real y el FOMO ha vuelto, ¿eh? O sea, y de una manera espectacular. Este es el tema. Han devuelto el FOMO. El FOMO famoso, no, hombre, no. Ahora las máquinas hay que abrirlas, hay que verlas, hay que jugarlas, hay que ver tropocientos vídeos. Se ha vuelto a lo que ni había pasado antes. Que estés solo haciendo un teaser o incluso antes del teaser y ya estén las reservas a tope. O sea, que la Winchester sale, nadie sabe lo que es Winchester, nadie sabe nada de nada. Y en cuanto la gente ata tres cabos, que son Barrels, Carl de Angelo, y le explican lo que es Winchester, y ven 2 minutos de esa máquina en un día y medio agotado. Esto yo creo que no haya pasado en la vida. Y da igual, venden 500, 600, 700, da igual. Hasta 1000 las venden, tío. Si van en esa línea. Porque no, es que el producto es bueno. O sea, no es que porque vendo 300 las vendo. No. Si es una castaña de máquina, ya puedes sacar 10 que no te las comprará ni Dios. Pero es que son maquinotes, tío. Y encima los limitan. Lo están haciendo para mí muy bien. Pero bueno, yo lo dejo, ¿eh? Lo que dices un poco, Oscar, que es como una montaña rusa, ¿no? De repente la gente reservaba la máquina cuando veía la presentación, se acotaban las limited edition y luego la gente llegó un momento que dijo, vamos a esperar, que vamos a esperar a salir una limited edition, a salir esta temática, pero me espero a verla y a jugarla. A partir de Evil Dead, lo que pasó es que en Texas Spooky tenía unidades todavía libres en su página y todo tenía, y llegó no sé qué empresa fue y le dijo, me las quedo todas. ¿Cuántas tiene? No sé si eran 30, 40, 50 y dijo, me las quedo todas. Por eso fue el sold out en Texas. Lo dijo esta empresa, me las quedo todas. A raíz de quedarse esa empresa con todas, se hizo sold out la empresa en Texas. O sea, todas las que se había quedado la empresa, esta que te digo, se las compraron en Texas. Entonces, por eso hubo sold out de fábrica y sold out del distribuidor. Así que ese fue hablando de esto, Fer, hablando de esto que estás comentando, mira, una cosa que yo tenía una duda existencial y no entendía, y luego no sé en qué vídeo lo vi, creo que fue en uno de los vídeos de Cultoy que explicaba que y ya lo unimos un poco con el tema de la Expo, que es que Spooky no estuvo oficialmente en la Expo de Chicago, pero tú veías sobre todo una tira larga donde lo que más había eran unas Evil Dead muy vitaminadas, todas con el Megatopper y si te fijas con todos los hierros ensangrentados, o sea, ultra decoradas, ¿vale? Yo pensaba, ¿y esta máquina, si esto es un sold out, de dónde sale? Pues se ve, y probablemente sea esta empresa que tú me dices, esta otra, no lo sé, que eran de esta empresa que las había comprado y las llevó a la Expo para venderlas a un precio de locos, pero no sé cuánto pedían por ella, pero una locura, ¿eh? O sea, es verdad que no ponía el precio. Pues sabes que en la Expo te sale el precio muchas veces de las máquinas, en Jersey ya te salía, en muchos, vamos, en Esther no me acuerdo. Sí, en Esther había máquinas que también tenían el precio y en esta no ponía nada. Y era como tenía mod, estaba pintado el leopard, las patas, todo súper bien, súper maqueado, y yo creo que las hicieron a costa. O sea, llevaron esas no son las que están en Solao, son estas otras, a lo mejor. Fue la idea de esta gente. Pero las vendieron, las vendieron todas. Sí, ponía sol. Sí. Todas. En la feria venden casi todo. Juanjo te puede decir casi todas las máquinas en las que jugábamos de
En las de Spooky todas ponía sold out, en las de Turner Pinball ponía sold out, en la Dune Winchester sold out, en Jersey Jazz todas sold out, o sea, todo. Lo que pasa que creo, o sea, no lo sé a ciencia cierta, pero tú no puedes, lo que pretenden las empresas cuando llevan allí la máquina es no devolver la máquina a fábrica, ¿vale? Y tener que embalarla o limpiarla o lo que sea para luego venderla. Ellos les ponen un precio. En este caso, las Jersey Jazz valían más baratas, evidentemente, y lo que quieren hacer es que la gente se las lleve de allí, ¿sabes? O sea, vale, tú me la compras, te la llevas de aquí, yo ya no la tengo que cargar otra vez, llevármela a la fábrica, ¿sabes? Tú te las llevas de aquí y punto. ¿Sabes? Yo creo que por eso son los precios, ¿sabes? Un poco, pero en las Evil Jazz eran al revés, eran más caras. Es que siguiendo con el tema de Spooky, no sé si habéis visto el último anuncio, aparte de este, que es que van a sacar una nueva actualización para Scooby, que nos la confirmó nosotros allí en Texas, con un nuevo villano y un nuevo modo. ¿Y cuántas máquinas han salido desde Scooby? Un par de ellas, ¿no? Por lo menos. Y ahí siguen dando duro. Bueno, Y nos dijo, va, que venían más actualizaciones. Para todas. Bueno, después de la verdad es que Scooby, Spooky tiene programadores muy buenos y están trabajando en todos los códigos de máquinas. O sea, no paran de hacer. Es que antes eran dos. Antes era Spooky Look y ahora ya Spooky Look y lo que dice Fer. Han pillado una de peña agüita. es que estas empresas se mal llaman boutique. O sea, para mí una boutique es una, no sé, tío, una Turner, ¿vale? Porque Turner sí que es boutique. Eso es boutique 100%. Pero es que Spooky, Barrels y obviamente Jersey Jack de boutique tienen poco ya. Ayer vi un vídeo bastante largo, súper interesante de Dirty Pool, ¿vale? Que es un tío que ha entrado hace poco y que lo está haciendo súper bien. De hecho, creo que está detrás de la música y los sonidos de la Winchester, ¿vale? Y le hacía una entrevista súper larga a Bowen Kerins, que es el que ha hecho, bueno, está en Barrels y es el que hace las reglas y ha hecho la Laberinto, ha hecho la Dune. Papa Pinball para los colegas. Sí, es el Papa Pinball, es un jugador del copón y el tío es una hora explicando todos los... me encantan estos vídeos porque te enteras desgranas abajo de todo, de dónde ha nacido una máquina, cómo se ha hecho y el tío cuando empezó a explicar la gente que había detrás, flipas, ¿eh? O sea, flipas. O sea, que no son cuatro gatos, que ya esta gente, me sorprende que hayan metido en tan poco tiempo esta estructura, esta gente y estas máquinas. Lo de Barrels, de verdad, que me deja flipado. O sea, Spooky lleva una trayectoria larga. Si sumas Rick and Morty, y Alice Cooper, y Moss Hunted, y todo, o sea, llevan un huevo de máquinas. Pero estos tíos llevan 3 en un año y medio, 2, y lo han reventado. O sea, no me quiero ni imaginar con un Cal de Angelo y con un Bowen Kerins detrás, y ojo, con un David Vaness, que aparte de ser un empresario del copón, es el que ha hecho el diseño de la Dune. O sea, el diseño es de él, es del jefe, tío, ¿sabes? O sea, en fin, ya está. Es que son curiosidades que voy escuchando y las suelto aquí porque No, bueno, pero es que esta gente viene con muchas tablas, que han fundado Barrels, pero hay gente que viene con un bagaje, que venían algunos de Spooky incluso, y que venían ya con un montón de experiencia, de juego, de diseños, y empresarios, como en este caso de Ibanez, que es el que sale en todos los lados, en la visita a la fábrica, etcétera, etcétera. O sea, es Esto gente No es... es un grupo de amigos que se unen y tal, es gente No. que son profesionales del pinball que se han unido, ¿sabes? Totalmente. O sea, no son cualquiera, vamos a hacer una máquina. Hay mucha gente que lleva muchos años haciendo pinball y en buenas empresas. Tengo entendido que también hay algunos de Stern y de Spooky. Salieron los de Barres Alfan, salieron de Spooky. No sé si 2 o 3, ¿sabes? O sea, que Más son gente que cositas saben lo que frescas. Cambiando un pelín de tercio, también ayer se anunció, Jersey ya sabéis que estamos todos con Harry Potter con la lengua afuera, código 1.0. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el código completo y tenemos a uno ahí al otro lado que ya lo ha catado, lo ha probado. A ver, cuéntanos, tío. 1.0 y ya tenemos el código completo, Mini Wizard Mode, porque me lo estabas contando hace un rato, pero claro, es que son tantas cosas que no te da tiempo, tío. No, es que yo alucino, estos días de pinball son cada día algo, o sea, cada día, tío, y ya lo verás, y ahora tenemos más menú para hoy, o sea, es que es alucinante. Pero esto ya era como decir, venga, ala, por si no fuera poco, venga, el 1.0 de la Harry Potter. Pues me he ido a casa de Xavi pitando, ¿no? Porque digo, vamos a ver, primero quiero jugarla, y da igual la excusa, ¿no? Y quería ver, y más allá de todos los Wizard Modes que faltaban, que claro, son difíciles de catar porque hay que hacer un huevo de cosas para llegar ahí, entre los horrocruxes y yo qué sé, no ha habido manera de llegar. Pero sí te puedo decir que
te lo resumiría con, bueno, mira, una cosa que sí se ve inmediatamente es que hay más skill shots y uno que es muy obvio es el del Death Eater. La diana del Death Eater no era un skill shot en sí y ahora está. Y es un skill shot muy básico porque es, en cuanto tiras la bola es uno de los tiros que tienes clarísimo de salida. Y aparte si la haces bien te mete la bola y te califica para el Death Eater Multiball y tal. O sea, eso lo he visto que no estaba. Y sobre todo un tema de envolvente. No me preguntes qué. Han añadido voces, han añadido sonidos. En el Death Eater Multiball justamente hay unas risas de fondo que antes no estaban, que se van cachondeando de ti en plan jijijiji. O sea, la máquina está más envuelta en voces, en sonido, no sé, Xavi la tenía más súper alta y la verdad es que estás ahí como todo metido en el puñetero mundo del Harry Potter, o sea, maquinote, y ya está. Jersey Jack las completa mucho de salida, les faltaba esto, acabar de darle pero no descarto que hagan un update más adelante, sobre todo con bug fixes, porque la máquina no tiene tanto y aprovechen para meter alguna cosa más, pero a nivel de modos y de wizards está completa. Además, en plan de distribución y tal, creo que la demanda, no, Fer, estaba siendo bastante, vamos, que se está recibiendo bastante bien en Europa y demás, y creo que han hecho el movimiento justo para aprovechar pues lo que otros fabricantes estaban ahí con la guerra en plan de derechos, tal, y ha cogido Jersey y ha dicho, bueno, pues nada, pues nosotros vamos a mandar nuestras Harry Potter y para adelante y vamos a conquistar Europa. Sí, ese es el tema. A nosotros nos comentaron allí que están muy contentos con la aceptación que ha tenido Harry Potter, que tiene un mogollón de pedidos en Estados Unidos y en Europa, mogollón, y de hecho nos dijeron que de momento no va a sacar máquinas Jessie ya porque no dan abasto con Harry Potter. O sea, no tienen medios ellos tampoco para meter otra cadena con otra, ¿sabes? Al final se dedican a hacer los 3 modelos de Harry Potter, el acta de Wizard y C, y con eso están a tope, ¿sabes? Pues también nos dijo quién fue Steve Ritchie, que estuvimos hablando con él, y dijo que es que había costado una pasta. Había costado una pasta la licencia de Harry Potter. Tú claro, sabes la anécdota, sabes, te hago un inciso, lo de la música del Hedwig Theme de Williams, la del búho, que costó solo esa canción porque el Eric Menier la quería sí o sí. Y es verdad, o sea, es lo más icónico de esta máquina es cuando tú arrancas la partida, se pone en silencio menos las campanillas del tin, din, diriri, y eso había que tenerlo. Y pagaron más por eso que por toda la licencia de Godfather, ¿no? Esto ya lo comentamos, eso te da una idea de la locura, ¿no? Fíjate, la Piratas del Caribe de Jessie Jack no tiene la canción principal de la película. Y eso fue un fallo. Mira con lo que ha sido la máquina, ¿sabes? Es verdad que nos han hecho tantas y tal, y recortaron la producción, pero hay mucha demanda de Piratas del Caribe. La gente quiere que la reediten, pero no tiene la canción principal de Piratas del Caribe. Era la que molaba. Hicieron una parecida, pero no es la original. ¿Sabes? Y en este caso no querían hacer lo mismo con Harry Potter. La canción esa tenía que estar sí o sí. Oye, dejarme es que era algo personal ya de Guarnieri, yo creo esto, ¿eh? El tío ya se lo tomó a nivel personal por cómo nos contó y tal. Esto ya era, mira, pa'lante, pa'lante con todo. Sí, está claro. Ya que nos metemos en el charco, nos mojamos. ¿Sabes? Oye, dejadme que os lance una cosa. Yo os voy a echar un reto ahora y os voy a decir una temática hecha por alguien y me vais a decir si os podéis imaginar algo mejor de lo que os voy a decir. Y ojo que iría en línea porque, como sabéis, y ahora ya me vais a saber lo que os voy a decir, ya existe una Hobbit, ¿no? ¿Os podéis imaginar que Jersey Jack hiciera El Señor de los Anillos? ¿Las tres primeras hablas, ¿no? Bueno, la trilogía del Señor de los Anillos. Sí. O sea, que el otro es el Hobbit ya, sí. ¿Podéis imaginar algo mejor que eso? Porque yo creo que eso incluso superaría a Harry Potter, en mi opinión. Porque creo que El Señor de los Anillos es aún más transversal que Harry Potter. O sea, Harry Potter es descomunal, ¿vale? Igual que Star Wars y tal. Pero El Señor de los Anillos, una Jersey Jack... Bueno, difícil, no sé, pero también decíamos que era difícil esto, y mira, ¿tú por dónde? Yo pienso que El Señor de los Anillos está un poquito pasado ahora mismo para sacar esa temática. Te lo digo porque eso es verdad. Al final Harry Potter es difícil que alguien no conozca las películas. Todas las generaciones. Mi hijo se las estaba viendo ayer. ¿Sabes qué? Vamos a ver Harry Potter 1, Harry Potter 2, y todos ya con Harry Potter. Es difícil que un niño ahora mismo de 10, 12, 15 años no haya visto Harry Potter. Los de 30, pero El Señor de los Anillos es verdad
que la generación de ahora de niños no. Ya, quizá es un buen punto. Es un buen punto que Se ha quizá... quedado un poquito, es una película que se ha quedado un poquito, también son muy pesadas de ver, ¿sabes? Porque duran mucho en su día, sí que las veías y decía, joder, cómo molan, pero ahora es verdad que dices, me voy a ver El Señor de los Anillos la 1 y dices, ¿Sabéis por qué lo digo? ¿Sabéis por qué lo digo? Tampoco lo digo porque sí, lo digo por lo siguiente, porque lo habéis hablado, ¿no? Esto de Harry Potter ha costado un riñón, por no decir los dos, y un ojo de la cara de golpe también. Y se rumorea, y lo saco ya, y si quieres lo decoras más, Robert, que Jersey Jack aparentemente tiene la licencia de Ghostbusters, de Cazafantasmas. Puede que sea un rumor sin fundamento, pero si no lo fuera, da la sensación de que, y siempre ha sido así con Jersey Jack, ha buscado temáticas muy potentes. Pero es como si, y más si les da pasta el tema de la Harry Potter, si tuvieran dinero, me puedo imaginar, porque Stern en su día se lo preguntamos a Josh Gómez y nos dijo que era complicado porque ya no la tenían vigente la licencia, que era una licencia súper cara, pero saben que es una de las de calle más demandadas por el pinbalero, ¿no? Que la haga quien quiera, con lo cual por eso digo que no lo sé si un Jersey ya con los fondos adecuados podría llegar a hacerlo, ¿no? No lo sé. Es que además ya no es solo tema de fondos o de dinero, ya es tema de la reputación que te va a dar esta Harry Potter. Si tú lo haces y lo haces bien, lo mismo que hablamos antes de Barrels, el usuario, el jugador, se va a ganar la confianza y va a decir, jo, esta gente, bien, vamos a tirar por esta gente, que lo que ha hecho Barrels, que lo que ha hecho Spooky, etcétera, etcétera. No solo es a nivel dinero, precios o licencias, es hacer las cosas bien, ganarte la confianza de tu comunidad, que es la palabra principal, el generar una comunidad y generar unos backers, vamos a decirlo así, que están detrás tuya. Y es que yo creo que con esta Harry Potter y con el open minded que cada vez tiene más la gente, se está creando un cúmulo de gente que ya apoya a toda esta gente espectacular, y yo creo que es súper bueno. Y eso que va a dar lugar, pues a lo que dice Oscar, a pelotazos tremendos. Y no olvidemos Matrix, que no ha saltado aquí, que la hemos hablado hace tiempo, que eran rumores, y yo no lo descarto. Yo no descarto que Matrix lo tengan ahí por ahí en el bolsillo guardado, porque eso sería otro pelotazo espectacular, trilogía Matrix. O la uno. El tema de Ghostbusters es que entiendo que si Jersey Jack tiene la licencia cogida será de las dos películas últimas. Y esas no son tan nostálgicas como las tres Claro. últimas. Entonces, ese es el tema. Si las hacen de las dos nuevas películas es tan emocionante como las antiguas. No. Pero ¿por qué dices el mismo eso? público. ¿Pero tú no crees que puede ser de la primera? ¿No crees que puede ser de la primera película? ¿Por qué no? No sé. Bueno, no sé, porque al final es repetir un poco. Es verdad que, por ejemplo, Avatar había de ser y ese ya sacó de Avatar. Claro. No sé. No sé, bueno. Una duda que me crea que Ghostbusters está muy de moda y entiendo que la licencia sería para las dos nuevas películas. No meterte en las antiguas, ¿sabes? No lo sé. ¿Sabes? Vale. Habría que verlo. Si es verdad que no lo sabemos. Viene Sonic antes, chavales, que os veo ahí muy arriba. Viene Sonic antes. Sonic me parece buena temática para un pinball. Sí, claro, es muy buena. Hablamos de que tiene que ser un pinball que sea muy rápido y que sea, o sea, lo que te digo, que es de la película de Sonic, y va de Sonic que corre mucho y claro, de los anillos, no sé. Y se te olvida algo. Steve Ritchie, Sonic, ya está. Steve Ritchie fue el que me dijo a mí que Harry Potter, que nos lo dijo, que estábamos con Joao, que es un portugués, pero el que nos hacía de traductor, y fue Steve Ritchie, que no me he equivocado, que no nos lo dijo Eric, y dijo, es que Harry Potter ha costado, como diciendo, Harry Potter hacía así con la cabeza. Y eso que me dejaron a mí con Elton John hacer lo que quise, y llegaron aquí con dijeron, a la casa por la ventana. Por eso te digo que fue Steve Ritchie, ¿no? El que nos lo dijo. Y bueno, ya enganchando, si os parece, ya que dice Fer el tema de la Expo, ¿qué tal, tío? Vamos a meternos ya en el tema. Ya sabéis que, bueno, estuvieron allí Juanjo y Fernando de Tupimol allí en la Expo de Chicago. Además, estuvieron, algo que no hemos hecho nosotros hasta ahora, alojados en el propio hotel, en el Renaissance de la Expo. Y nada, tío, cuéntanos un poco, pues como nos has contado algún día fuera de cámara, ¿qué tal la experiencia vivida ahí en el propio núcleo, tío, de la Expo? ¿Qué tal? No tiene nada que ver estar en el hotel de la Expo, aparte del hotel que es, ¿sabes? Que es lo que hemos hablado siempre. Salirte de la Expo porque, yo qué sé, tienes que ir al hotel por cualquier cosa, coger el coche, irte allí al hotel,
que están allí, de lo que hablamos siempre de broma, que se cargan a la gente los ratones esos, en los pasillos, te daba miedo salir por la noche a la máquina de comprar agua porque un olor, una peste a fumar ahí que no veas, y estar allí en la expo, que ves a todo el mundo que está allí, a todos la gente que se hospeda allí en el hotel, pues son los que están, los de Barres Alfán, los de Jesse Jack, o sea, allí se hospeda todo el mundo, ¿vale? Lo ves allí en la cafetería, por la noche, cuando se montaron una fiesta del jueves que veníamos Juanjo y yo de cenar por ahí, en un Uber, y cuando entramos aquí con música, digo, joder, la que están liando aquí, estaban allí toda la peña tomándose sus copas, y digo, madre mía, a la 1 de la mañana, digo, o sea, que no tiene No, nada que ver, ¿sabes? pero mójate, ¿son más fiestas que nosotros o no? Porque has dicho a la una no es nada para nosotros. Porque ya sabemos que esta gente se recoge rápido, ¿eh? Ya sabes que aquí vienen a Madrid y lo flipan. Bueno, le digo Madrid y a España, ¿sabes? En cualquier sitio. Como aquí no se está en ningún lado, ya te lo digo. Bueno, y tema de organización y tal, aparte de la facilidad que, bueno, lo que os decía es que directamente Fer y Juanjo estaban en, ¿qué planta era? ¿La segunda, tercera? ¿O cuántas plantas tiene? Juanjo estaba en la 7ª, yo en la 9ª. Pues mira, Joder, es que es bajar abajo y está ahí y están hasta la 1 de la madrugada del sábado y te bajas ahí, te echas una partida, hablas con el uno, con el otro y que la es una comodidad total. la comodidad Sí. es total, y el hotel es lo que dice Fer, es un hotelazo, y bueno, es una forma además de vivir más toda la movida, ¿no? No sé si lo podríamos probar un año, está claro, el problema es, bueno, a veces un poco encontrar, ¿no? Porque si no lo haces con tiempo, normalmente se agotan, ¿no? ¿Vosotros con cuánto tiempo Sí. hicisteis la reserva en el hotel? Pues Juanjo la hizo con por lo menos 4 o 5 meses. O sea, te estoy hablando de memoria, pero la hizo con mucha antelación y le costó mucho porque lo que le pasó es que podías reservar lunes, martes, jueves, viernes, sábado, pero el miércoles no, porque estaba lleno. Había un evento, por lo que se ve se quedaban a dormir mucha gente el miércoles y no podía. Y claro, teníamos el problema de que si reservábamos martes, que tenías que salir miércoles y volver a entrar el jueves. Entonces estuvo ahí Juanjo mirando y al final salió alguno que le anularía o algo. Estuvo pendiente y ya podemos elegir, vamos, ya el miércoles, pero le costó bastante. Y luego no es Bien. barato, evidentemente, pero claro, la calidad del hotel pues lo tiene, ¿sabes? Bueno, Fer, y tú que estuviste ahí, dinos quién lo petó, quién lo petó de verdad. O sea, estando por ahí, ¿dónde estaban las colas más largas? ¿Cuáles fueron las máquinas que más triunfaron? A ver, yo por lo que vimos allí, Barres Sanford, nada más entrar, creo que os mandamos un vídeo, pues toda la gente iba a ver la Winchester, ¿sabes? Luego nos dejó muy flipados también la gente que estaba viendo la Predator. O sea, estaban en una carpa, es verdad que había 3 máquinas, ¿sabes? Claro, la Winchester tenía 6 máquinas, ¿vale? Y, o sea, la de Barres Sanford. Luego estaba la Pinball Break, que tenía 3 máquinas y, claro, con 3 máquinas pues tienen más cola. Pero es verdad que había gente bastante. Luego está Esther, que está llena de gente siempre, y tiene, había 40 máquinas de Esther, por lo menos, y está lleno de gente todo el rato, ¿sabes? O sea, no hay ninguna máquina libre. Tienes que, a ver, es verdad que estaba uno jugando, te ponías detrás y ya jugabas, ¿sabes? Pero que Esther, pues ya sabéis lo que es Esther, que mueve mucha gente. Y luego Jesse ya, pues estaba igual, pero claro. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros la mayor parte del tiempo lo pasamos fuera de Jesse ya. Barres al Fan no pudimos entrar porque había que esperar 1 hora de cola. Estuvimos un día que había un pelín menos de cola para jugar a la Winchester, pero que nos tiramos media hora de cola. Y luego, pues a la Predator jugamos y nos tiramos mucho tiempo en el stand de Esther, ¿sabes? O sea, pero no lo creáis, bueno, vosotros ya lo sabéis porque os lo he dicho. Digo, ¿qué voy a estar jugando a la Harry Potter? Si la tengo aquí, ¿sabes? Pues jugaba a las que no tenía. Estuve jugando a la Star Wars. Claro, la Star Wars que va a ser carísimas de ver, por no decir que no se va a ver ni una aquí, a menos que lleguen no, digo, ¿qué me voy a poner a jugar a la Harry Potter? Es de género todo. ¿Sabes? Pues a mí me gustó la Star Wars, ¿sabes? Me gustó bastante. Es entretenida, una máquina entretenida, y solo con la temática ya te... A mí, bueno, a todo el mundo que nos gusta Star Wars ya sabéis lo que es Star Wars, solo con la música. Oye, una cosa, ¿y qué pasa con el pinball ese de los $1000? La de Alice Goes to Wonderland. ¿La pudisteis ver? Esa que es más pequeñita y tal. ¿La Alice? Sí. Sí, también la vimos, jugamos. Uy, ese ya...
Era muy pequeña, era súper Pequeña, pequeña. sí. Claro, ese es el truqui, sí, sí, pero ¿cómo jugaba eso? La bola más pequeña también, además. Sí, la bola es Sí. más pequeñita, sí, tiene una bolita pequeñita. Sí, y nada, estuvimos jugando un momento y pues eso, como no me apetecía jugar más, pues es lo que te digo. Tampoco, Pero expectación ¿sabes? allí, no, la verdad es que los vídeos he No, visto poca gente por allí, ¿eh? había poca gente. La Jo, gente pues al final quiere ir. el proyecto prometía, ¿verdad? Era, por lo menos la idea no era mala del todo y a la vista está bien, pero claro, yo sé que estas Estaba bolas lo de... pequeñitas además tienden a hacer unos movimientos también más extraños, no es tan intuitivo y hace como lo que estamos acostumbrados y no sé, parece como el mini pinball que hay en esta de la Family Guy y en la de Shrek, que sabéis que la bola pequeñita hace cosas así como extraños y tal, pues lo mismo, porque yo en los vídeos he visto lo mismo. Y bueno, otra pregunta que sí que tenía yo muchas ganas, el homebrew, tío. Este año el homebrew se ha salido, ¿no? Había mucha gente en la zona. Estuvimos jugando a la Harry Potter esta que había el año pasado, que tenía el culo Sí. muy grande. Y nada, pues, lo que te digo. Pero funcionaba, porque el Bien. año pasado apenas funcionaba. Sí, ¿Sí? funcionaba ya. Sí, funcionaba. Pasa que le había metido el monitor en la parte de abajo y el Mm. casquillo prácticamente tapaba lo que te decía, lo que te salía en las imágenes. Pero es lo que veo, ese chaval al final, el pobre, estaba haciendo ahí su homebrew de Harry Potter y te sacan Harry Potter ya bien hecho. Mm. ¿Sabes? Pero bien, los homebrew molan. La gente cómo se curra las cosas, ¿sabes? ¿Llegaste a jugar a la Gran Golpe en la Pequeña China? No, había mucha cola en eso. Mucha cola. Como Esto solo para había mí. una, Mm. había bastante cola y a No. mí no me apetecía esperar colas ahí para jugar, ¿sabes? Es que esa Maquinote, máquina ¿eh? Maquinote. es un maquinote, esa máquina te la saca Era una tal cual, quien sea, y te lo crees. Porque es que no tiene nada que la delate como homebrew. O sea, Yo los flipo, ¿eh? detalles, los Yo flipo. vinilos, todo es impresionante. O sea, es Escucha, y increíble. el marketing, ¿os acordáis del vídeo de promo? Que podía haberlo hecho cualquiera de estos Mm. top Sí, notch. sí, O sea, sí. increíble, tío. Increíble. Yo Nivelación. pensaba que era una empresa nueva que había sacado ese pinball, ¿eh? Cuando lo vi. Es que algo de esto acabará llegando de alguna forma. Lo que no se sabe es si llegará individualmente porque alguien pescará al que lo ha hecho, como pescó American Pinball en su día al Randy McQuaid este de Bueno, la pobrecito. Sonic, pobrecito, qué mala suerte tuvo. Pero bueno, o no, o que se junten entre varios y digan, oye, ¿sabes qué? Venga, con un inversor y haciendo 4 números y viendo cómo está el mundo del pinball en general. O sea, es que no hace falta nadie que sea experto en pinball. Le haces los números, hay un montón de gente con un montón de dinero dispuesta a invertir en negocios. Ávida de invertir en negocios. Luego también estuvimos en la Turner Pinball, Mm, que tienen la Crise y esta del Merlin, sí. y también juegas a ellas y te parecen buenas máquinas, no son malas, ¿sabes? Lo que pasa es que al final es lo de siempre, no son máquinas baratas, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué te compras? ¿Un Merlin de esos o una Pro de este? O una Jersey Jazz, ¿sabes? Pero Fer, las han vendido todas también, ¿eh? O Sí, sea, sí, las han vendido, es sí, que pero yo estoy seguro que el que ha comprado esas máquinas tiene de todo, ¿sabes? No va ya, a comprarse su primera máquina, una Merlin o una Eclipse, ¿sabes? mm. Seguro que tienen, aquí Pero en mira, Estados Unidos todos tienen muchas. a lo mejor aquí en España pasa menos, en Europa pasa menos. Esto es muy americano, ¿no? Todo esto, y además por el número que salen y por la distancia es muy normal que el comprador sea americano, ¿no? Pero es lo que dices tú, alguien que tenga de todo, bueno, yo creo que a lo mejor dices, bueno, me compraría una Pro de Stern, por norma sí, si no tuviera ninguna, evidentemente, si tuviera una, vale, si tuviera dos, pero si ya tuviera 2 Pros o 3 Pros, diría, mira, como ya tengo algunas de Stern Pro, voy a... porque son buenas máquinas, tío, la Eclipse es una pasada. Yo para mí la Sí, Eclipse juega bien. es mejor que la Merlin, para mí, incluso en temática y en todo, pero es que son una pasada de máquinas, o sea, no es como lo que decíamos de la Alicia, o sea, son maquinotes, tío, y encima las tienen a un precio muy, y cuidan mucho los detalles y tal, o sea, me puedo perfectamente, tú me decías, una Pro Stern, bueno, sí, depende, a lo mejor no, ¿eh? Porque si no tengo ninguna, vale, pero si ya tengo alguna, me gustaría tener una de cada por cambiar, no sé, ¿eh? Sí, pero es Son, lo que te digo, ya tienes, es lo que estás hablando, tienes tres máquinas, ya. claro, claro, Entonces sí, tienes te que, metes en una de no, esas, no, pero yo creo que como máquina sola no te la compras, mm, ¿sabes? sí, Te sí. vas a lo que se compra todo el mundo, ¿sabes?
Oye, y de nuestros coleguitas de American Pinball, que ya sabemos que está la cosa ahí, pim, pim, pero tenían allí como otro tipo de máquinas, ¿no? Estaban con las Polycade estas y Sí. alguna más, y no sé, alguna cara Ah, conocida, o estaba todo ya con... ¿Estaba el nombre por allí, o estaba el Bionic Games, ese que es con lo que ahora se han registrado allí? ¿Qué se sabe de ellos? pues estuvimos allí en su stand, estuvimos hablando con Ronald y nos contó un poco pues que American Pinball no va a desaparecer, que están ¿Mm? como ahora pues en un proceso de cambios, que están Sí. apostando por la Play Choice esta de, o como se llama la máquina esta recreativa, por una de bolos que sacaron, que metían la bola y Muy daba guapo puntos, que esa, estaba ¿eh? Muy genial. guapa esa, sí, Y Mm. está sí. divertida, lo que pasa es que es demasiado grande. Ya. Es una máquina muy grande, muy vasta, entonces Mm. no es fácil cogerte esa máquina en un sitio y, ¿sabes? Está hecha pues para boleras y todo eso. A Mm. ver, ¿sabes? Y luego nos dijeron también que van a sacar un nuevo pinball, que no es QGA, que no han tenido problemas con la licencia y que no pueden sacar esa máquina. Y que en el 2027 van a sacar una temática muy fuerte que creen que van a relanzar el pinball. ¿Sabes? Ojalá. Están Ojo que ahora como en stand-by el año 2027 que está muy viene. lejos. El 2027 está muy lejos, tío. De aquí a 2027 se han Dijeron hundido, se han levantado, se han hundido. que van a intentar llegar a la Expo, pero Buah. pues que es una licencia muy gorda y que creen que con esa licencia van a retomar Mm. el vuelo, digamos, y eso, están ahora en lo que te digo, en stand-by, haciendo cambios Mm. y vendiendo todo el stock que tienen, y pues eso, A mí entiendo que el que tenga, me Cogiendo encantaría que, impulso, ¿no? Cogiendo impulso. me eso encantaría es, que, cogiendo, que América... están Dale, dale, Fer. dando un pasito para atrás para luego pegar el salto, ¿sabes? Mm. Ojalá, ojalá. Les tenemos cariño a esta empresa. Les tenemos cariño porque siempre nos trataron muy bien y además empezaron con mucha fuerza, porque siempre decimos lo mismo. Su primera máquina probablemente fue la mejor que han sacado, que es la Houdini, ¿no? Y han sacado otras máquinas muy interesantes y la trayectoria parecía fantástica, pero en algún momento algo se torció un poco. Pero bueno, lo bueno que tiene es que tienen toda esa financiación detrás de la familia india que tiene muchísimo dinero, con lo cual ese colchón está. Ahora solo falta lo que dices tú, pillar una buena, y yo esto no lo sabía, esto que has comentado, ¿no? De que parece que tengan algo ahí. Ojalá, y ojalá sea una bomba y ojalá la saquen y triunfen y refloten, sería genial. Sí, nosotros le preguntamos, oye, ¿qué pasa con American Pinball? Pues los clientes nos preguntan, ¿sabes? No vas a Mm. comprarte tú ahora una que me diga, no, es que quiero comprarme una Hotwell, una Houdini, o porque tienen stock de todas. Y vas a decir, esta gente va a desaparecer y si se me estropea la máquina y se me ¿sabes? Ya, claro. Trabajan con todos los materiales de William, ¿vale? O sea, tú ves la Mm. máquina de American Pinball y todo es William y luego el ordenador es un PC, un Linux de esto, de que lo puedes comprar en Mm. Amazon. O sea, pero claro, la actualización, yo qué sé, a ver, si cierra una empresa, pues no, tú tienes ahí una máquina y dijo, no, no, vivos estamos, lo único que es lo que hemos hablado. Necesitamos dar 3 pasitos para atrás para coger impulso y volver Mm. a donde iban. Ellos tenían buena pinta, pero bueno, al final es lo que te digo. Los Bueno, y cambios harán siguiendo... cambios. Sí, sí, Bueno, y os iba a decir, siguiendo con los stands y tal, estaba por allí Mía de Chicago Gaming, que también hay Mía, rumorcito jugoso. sí, Mía, nos estuvimos allí con ella también, la Medieval Madness es una pasada, la Merlin Edition, súper Mm. bonita, bueno, es la Medieval Madness pero nueva, ¿sabes? Todo nuevo. Mm. Y bueno, ¿qué te voy a contar? De la Cactus Canyon estuvimos jugando al kit de Lima Sheet, Sí, está Mm. chulo, la puerta esta que se abre para y tienen un malo nuevo, ¿no? Con el código que te venden el kit más el código y está chulo, la verdad es que está chulo. Mola porque ya cada vez que tiran no le das al del sombrero, ¿sabes? Ahora tienes que darle 3 o 4 veces a la puerta para que se encienda y ya se te abre. O sea que está chulo, está bastante chulo. Y luego la Pulfision tenía. Nos dijeron también Chicago Gaming que están trabajando en una nueva máquina con temática fuerte también. Y Tú sabes cuál es el que rumor, mola. imagino, ¿no, Fer? ¿Sabes cuál es el rumor de la temática de esa máquina, no?
Lo digo porque en redes ya ha aparecido y como es un rumor lo podemos decir porque no estamos confirmando o porque ojalá supiéramos. Y a nosotros no lo han dicho, ¿eh? No Pues nos han dicho nada. es de Halo, del juego de Xbox, ¿no? Pero no sé si de juego, de la serie o de la peli que hay por ahí, pseudo peli. Esa es la única duda que tengo, ¿eh? Ojo, porque si es de los juegos, hay juegos para aburrir. Hay un montón de Halos, tío. El de Master Chief. Y la serie mola mucho. Por eso te digo que ahí depende de... A ver por dónde salen. Si es que es esto. Yo tengo muchas ganas de ver cómo, suponiendo que fuera Halo, suponiendo, vamos a poner que fuera, ¿no? En ver cómo trabajan esa temática, porque más allá de los remakes y de una máquina casi parece electromecánica, obviamente con tecnología actual como la Pulp Fiction, cómo enfoca una Chicago Gaming una máquina como Halo que pegaría más a una externa o una Jersey, por decir algo, ¿no? A ver cómo la gestionan, ¿no? También es sería su primera máquina. Bueno, la Pulp Fiction es verdad que es la primera máquina que han hecho ellos, que no es remake, pero meterse en una máquina ya un poco más potente, a ver, al final ellos trabajan con material Williams, ¿sabes? Lo que sí me di cuenta, que Juanjo también, que lo estuvimos hablando, nunca me había dado cuenta de la diferencia de los flippers hasta que he estado en la Expo. Macho, ¿qué diferencia tienen los flippers de Ster cuando tocas una Ster y te vas a jugar a la Williams? A una Williams le notas la fuerza de los flippers. Oh, claro. No la Sí, la fuerza notado. y lo que tarda en responder, que a lo mejor son milésimas de segundo. Sí. No, eso es no sé lo que tiene con los flippers, macho. Ya. Te ibas a jugar, estuve jugando a la Toy Story, que me encanta, la máquina estaba allí, la CD, y venía de jugar a la Stranger Things y no se nota tanto los flippers. Luego estuve jugando en Ster y estaba en la Chicago Gaming y me fui a jugar de la Stranger Things, que me jugué 20 partidas a la Stranger Things, porque es una máquina que me gusta mucho la temática, y como aquí no la puedo jugar, pues también me jugué mucho. Y me fui a jugar a la Medieval Madness y se notaba un montón de los flippers, la fuerza, macho. Se notaba mucho. Hombre, sin duda de las cualidades de Stern, que tiene evidentemente muchísimas, la top con diferencia es el tema de los flippers, ¿no? Y es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido porque, joder, que el pinball tiene 100 años desde las bagatelas, o sea, y tiene 30 o 40 desde que las máquinas empezaron a ser ya modernas, por decirlo así. Son un huevo de años. ¿Cómo es posible que el tema flippers no esté superado e igualado en su máxima expresión? Yo no lo puedo concebir, que haya tanta innovación y tanta empresa entrando y tanta tecnología y tanta cosa, y que todavía hay diferencias de flippers. Y que no se diga, este es el estándar, pues este es el estándar, punto. Ya está. Sí, verdad. Yo es que no lo concibo, de verdad os lo digo, ¿eh? Ni que fuera tecnología... Y por patente no debe ser. ¿Sabes? Que eso está todo ya visto y revisto. ¿Sabes? Que no... No sé. Y bueno, siguiendo ya para cerrar, que llevamos ahí 43 minutazos. Fer, ¿qué tal por allí? Stands, temas de stands, que ya sabemos que hay ventas y tal, pero nos han dicho que este año ha habido un poquito menos de afluencia, ¿no? Sí, había menos gente. Había menos, yo creo que menos público, un poco, y menos stand de gente vendiendo cosas, ¿sabes? Siempre sabes que está el de los videojuegos, que estaban, pero no había en las esquinas, en las paredes estaba como muy vacío. Que también venimos de la Expo del 40 aniversario, que estaba a tope, entonces es normal, si a lo mejor si la comparamos con la de hace 2 años, no es tanta diferencia como la de este, pero claro, venimos de compararla con la del año pasado, y había mogollón de cosas. ¿Sabes? De todas maneras, la gente allí en la Expo compra mucho, van con cristales, se llevan toppers, se llevan Silverrail, se llevan cuando ven las máquinas cargadas afuera en el parking, que la ves ahí, la están cargando en el todoterreno, o sea, mola mucho eso, ¿sabes? Ves cómo se lleva la gente con toda la ilusión, va con su carrito por el hotel, con su máquina nueva que se acaba de comprar, mola un montón, te da mucha envidia eso. A mí lo que me hace mucha gracia es cuando van así, pero cuando van a la sesión de autógrafos para que les firmen aprons y hierros y backglasses y patas, ¿sabes? En plan, van con el pinball a trozos para que les firmen. Es muy gracioso, tío. Pero claro, yo lo haría si estuviera allí. Yo también, sí. Cuando estuvimos en los autógrafos, también estuvimos Juanjo y yo dando una vuelta, había uno que llevaba 3 cristales de Jessie ya.
Digo, bueno, que te llevas el papelito enrollado, vale, pero con los 3 cristalacos tú, Buah. del jersey ya digo al tío ahí cargado con unos cartones que había puesto, no sé qué, para que le firmara a Steve Ritchie, Eric Muñoz. Digo, madre mía, qué trajín llevan para la firma, macho. Es una cosa que allí lo tienen súper, ¿sabes? La firma, el buen rollo que hay en la firma con todos, bueno, que al final tendrán sus cosas, pero que están allí todos sonriendo, atendiéndote, y se tiran como 1 hora y media, 2, firmando a gente, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Oye, ¿visteis las figuras aquellas que han sacado de Pinball Legends, tío? Que está la gente revolucionada con eso. Las que hizo Lior, el de Altos Pinball. Las figuras de Teatro de la Magia, de Attack Sí, from Mars. sí, ¿Y qué lo que tal? pasa es que a mí como esas cosas tampoco me van Eh, mucho, tampoco Precio, le doy precio. tanta- ¿Viste el precio? Que es la tampoco curiosidad le doy que tanta- tenemos. No lo vi. Vi que estaban allí y que la gente las veía, pero que tampoco es lo que te digo, como tampoco me interesaba mucho, yo no, pues tampoco le puse atención, ¿sabes? Si me lo hubieras dicho, pues hubiera prestado atención. No, es por Claro, curiosidad la nosotros próxima también, vez porque lo aviso. vimos y lo vimos y dijimos, mira esto y tal. No pensamos que vaya a ser un superventas, pero hay sitios que lo ves y la gente revolucionada y otros es como, bueno, ¿y qué necesidad, no? ¿Y qué necesidad había de esto? Pero oye, Pero Lo que bueno, nos dijo perdona, Marcelo, que estuvimos allí con él, que pues en la expo hay mucha gente que lleva sus máquinas. Había este año muchas máquinas en venta, ¿sabes? Mucha gente que quiere vender sus máquinas y estaban en venta. Estaba el típico cartel, esta no se vende, o esta sí se vende, llama a fulanito, y ponía el teléfono. Y en muchas venía el precio y en otras no venía nada, ponía simplemente, si quieres información, llama a este número. Pero pero bien, bueno, estuvimos bueno. jugando a un montón de máquinas y ya a mí sabes lo que es estar en la expo. lo que no me ha quedado claro es si tú pudiste llegar a jugar a la Winchester o no. Sí, sí, Sí. sí. Sí, Y no sé, entramos. porque dime, no sé, qué tal. O sea, Bien, las sensaciones. Es que el Barça Fan, lo que hablamos de los flippers, notas fuerza en los flippers, ¿vale? Pues es lo que te digo, para notar la diferencia tienes que jugar a una al lado de la otra. O sea, jugar un momento a una y al lado y verte a la otra, que es lo que me pasó con American, o sea, con Chicago Gaming y las Sphere. Y en esta jugamos en la carpa, mi tío, sí es verdad que no se oía bien, porque claro, el ruido de la expo y había otras 2 máquinas al lado, pero la máquina está bastante chula. Y luego estuvimos jugando a la Dune también. Y la Dune estaba como un poquito más apartada y se escuchaba un poco mejor. Y es verdad que han implementado muy bien lo que es la película, los sonidos de la arena, de cuando viene el monstruo, se queda la bola en la plataforma hasta que se sube, se la traga. Los sonidos molaban bastante. O sea, lo han integrado muy bien. ¿Sabes lo que es la película con la máquina? Con los sonidos y todo. Es que ayer el Bowen Kerins le preguntaba el Dirty Pool sobre el tema de los flippers, porque se ha notado una mejora muy grande desde la Laberinto, que aún faltaba una vuelta de tuerca respecto a estas dos últimas máquinas. Y contaba que hay una parte mecánica, pero también una parte de diseño del pinball, que las rampas de la Laberinto eran muy pronunciadas y necesitaba mucha fuerza la bola para subir y por eso el tacto no era el mismo. En cambio, en la Dune y en la Winchester está todo como más nivelado y la bola tiene mucha más fuerza para recorrer, ¿no? Va bien, es una máquina rapidita, ¿eh? O sea, que está bastante bien. Pero para que lo que te digo, te dejan jugar, tienes Nada. ahí 200 personas detrás y tampoco te puedes poner ahí. De hecho, para hacer el vídeo te quedas ahí un poco, como lo haces ahí rápido, porque, claro, es que hay gente esperando que te tiraban media hora para jugar y eso que nos pusimos cuando había menos cola, porque estuvimos una vez, pero esperamos 10 minutos y le dije, no, vale, vamos a jugar por ahí, que ya vendremos. Pero es que no se quitaba la cola, macho. O sea, mirábamos, joder, pues si hay la misma gente. Otra vez mirábamos, joder, si hay la misma gente. Siempre había la misma gente. Así que... Oye, ¿algún rumor jugoso? No sé, ahora te digo una tontería. Regreso al futuro, ¿se sabe ya quién la va a hacer o no? oh, joder, eso Pues que ya llevaba eso tiempo, ¿eh? había una reunión de Dutch Pinball y había mucha expectación porque la reunión se llamaba Estamos en el regreso, algo así, se llamaba en plan como jugando con las palabras de regreso al futuro. Esto ya Y la gente, claro, vamos, tenemos que ir a la reunión de Dutch Pinball, tenemos que ir a la reunión de Dutch Pinball y luego fueron a la reunión y presentaron la máquina esta que cerró la fábrica, ¿cómo se llama esta? Sí, Haggis. la de Deep Root. No, la de Zombie. Raza. La raza.
La de La Deep Root. raza esa es la máquina que va a fabricar Das Pinball la siguiente máquina. Esa mola, ¿eh? Esa mola. Retroatomic Zombie Adventure o algo así. Esa Y mola, mola es un poco mucho. rara, que no es un pinball a uso, sino que tiene como la cabeza rara, luego separado de la pantalla, Sí. luego tiene otra pantalla en el apron, así, en el low bar, es un poco rara. Pues han dicho que han cogido la licencia Das Pinball y van a fabricarla. A mí tampoco me hizo mucha ilusión, pero bueno. El tema era que todo el mundo se pensaba que iban a decir algo de Regreso al Futuro. Y más siendo el 40 aniversario, que es este año. Creo que Es verdad. Una espinita que tienen ahí, la gente con Regreso Y al el Futuro 40. y yo creo que Dutch con esto, con lo de raza. Mira, yo es que a mí lo te digo la verdad, no me ilusiona Bueno. nada la máquina de raza. Yo creo que todo el mundo quiere hacerla, pero debe de costar mucha pasta hacer esa máquina. Sí. O no Sí. quieren que la hagan, ¿sabes? Pero se No hará, quieren. Estoy convencido que Se se hará. hará, Y se otra hará. máquina que se va a hacer seguro es Goonies. ¿Sabéis? Supongo que sabéis que se está gestando una Goonies 2 del propio Steven Spielberg, lo sabéis, ¿no? Sí. Vale. Entonces, bueno, ya sea por esta segunda peli o por la original, no lo sé, pero hay temáticas como Gremlins, Goonies, Regreso al Futuro, que solo esas tres tienen que salir, van a salir, seguro. Top Gun. Yo creo que sí, porque al final están saliendo todas las que dice la gente y las que piensas. Son temáticas de nuestra infancia y nuestra edad. Entonces, el jugador de pinball que hay ahora es de entre 40 y 60, por no decir un poco más, y son las temáticas que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Nuestras películas. Entonces, el potencial comprador de pinball es de esa edad. Entonces, tiran por esas temáticas, ¿sabes? O sea, yo sueño bueno, con... Ya hablando, perdona, te digo esto y ya te dejo, Robert, perdona, que yo estoy muy hablador. Sí, tranquilo, Yo me dale. imaginaba, en plan, digo, es que hablaba a Fer y me estaba imaginando un sueño. Ya no digo quién la haría, ¿no? Igual que lo del Señor de los Anillos, que dices, o como lo que decías tú de la Ghostbusters, pero te lo pongo en Goonies, sale Goonies 2, que tú llegaras a la máquina, igual como en Alien, que tienes la película 1 y la película 2, pues que tuvieras la original y la nueva, ¿sabes? Y que fueran felices todos, los jóvenes y los mayores de la casa. Pues eso sería el sueño total, ¿sabes? Es que no sé, ya está, ahora ya es una flipada mía esto. Estuve leyendo hace poco de los Goonies y un post que habían puesto y estaban hablando de que han confirmado ya, no sé si eran 5 de los actores que van a estar en la peli. O sea, va a ser un poco, digamos, como tipo Karate Kid, ¿no? Con Cobra Kai, como han pasado los años, estos tienen ahora y ahora, yo qué sé. Decía uno que en plan que el hijo de Mike le dice a Mike que lo que le cuenta la historia y se encuentran otro nuevo mapa, porque había 2 mapas, no uno, en la antigua, y al final empiezan un poco por ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que al final hacer una película de enganche como esa va a ser difícil, ¿sabes? La han intentado con Ghostbusters y la película de Ghostbusters mola, pero no tiene nada que ver con lo que veíamos. Sí, pero si la hace Steven Spielberg, yo creo que no habrá problema, ya lo verás. Y a mí me gustaría, por ejemplo, como temática, Maverick, Top Gun Maverick, con las dos películas. Un Top Gun hay que caer. Y yo dejo otra, E.T. Ya sé que es un poco nostálgico, pero E.T. sería también, ojo, también da para cosas, en un pinball E.T. Sí. Con el dedo y la nave y el teléfono, y hostia, da para mucho también. En fin, bueno, ahí está. Además son cosas que puedes implementar en una máquina porque tampoco tiene... Bueno, lo han hecho con Harry Potter, que tiene 7 películas, bueno, 7 casi 8, porque la 7 tiene 2. Y le han metido, pues imagínate meter ahí, tampoco tiene mucha complicación, porque tiene la casa, el bosque y la nave y... Bueno, y la bici, tío, y la bici voladora, o sea, te da para una peli, te da para un tiene pinball. grandes escenarios. Que hagan como con la 007, que salga la bicicleta así de la balada. Así. Sí. Ojo que lo que está o sea, yo lo he visto en los homebrews, pero aún no lo he visto en ninguna máquina implementado, que son las rampas magnéticas. La Monsters S.A., la Monsters Inc. La tiene, la Harry Potter homebrew la tiene, que es una tira metálica, que además es graciosísimo porque, claro, puede ser súper fina. O sea, apenas la ves, no te tapa nada en el playfield. La bola va magnetizada, suspendida. Y la ves cruzar el playfield, pero ya no va por rampa. Me parece brutal, tío. Me parece es el futuro, es el futuro. Claro, tío. O sea,
brutal. Escucha, eso, la bola magnetizada lo tiene el pinball este de Capcom, ¿no? De la Magic creo que tiene y se levita la bola, ¿sabes? Con la varita. Eso tiene algo parecido, ¿no? Hostia, Ah, no. sí, No, sí, 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 la de Capcom. Vale, es que es la de la mano con la pero, varita, ¿no? Sí, A sí, ver, el peligro que tiene eso, que es lo que enseñaron en el vídeo, que como no vaya con la suficiente fuerza, se queda claro, tosta, se queda parado. claro. Eso Pero es lo malo bueno, que tiene. pero eso hay que, ya está, testearlo. Sí que es verdad que es mucho más sensible a inclinación de la máquina. Necesita una Claro, inclinación mínima, pero también imagino que máxima, porque si no, demasiado. Debe ser un claro. tema, porque me extraña que no lo hayan hecho antes, pero en cualquier caso me parecería brutal. Sí, y luego está como la Drácula que hace que la bola, ¿sabes? También vaya por el tablero, que parece que va Sí, limitando, bueno, que sí. va a pegar al tablero, pero que pasa por el tablero. Sí. Ujú, sí, sí. Luego, una anécdota también que nos pasó, que estuvimos hablando con George Gómez, estuvimos casi 40 minutos con él hablando, súper bien, y nos contó pues, muchas cosas de que el Spy 3, pues que todavía no, o sea, que el Spy 3 es, o sea, que no está ni al 10% de lo que quieren, de lo que va a ser, ¿sabes? Mm, Entonces ellos pues mm, dice que están trabajando mucho en ello y que la gente se pone nerviosa porque claro, se pensaban que esto iba a ser, hola, el Spy 3 lo cambia, ¿sabes? El cambio generacional. Es claro, que todo claro. va muy despacio, ¿sabes? Que todo tiene sus tiempos y que no es fácil, ¿sabes? Bueno, pero quizá, Luego de la Fernando. pantalla de la Star Wars, de Mm, la pantalla de la Star Wars está chulo porque se ven bastante más grandes. De mm, hecho, pues bueno, es un poco como la que tenemos nosotros, que Juanjo la estuvimos vendiendo, de hecho tenemos, y se parece mucho a nuestra pantalla. De tamaño es la misma, lo único mm, que este era hecho un poco el backlash más pequeño, es una cosa que nosotros no podíamos hacer, porque si no, no valía para las máquinas. claro. Y nos costó también que pues, están trabajando en muchos accesorios para meter en máquinas, mm. o sea que están a tope, nos estuvo contando. Bueno, oye, que el próximo martes tenemos la Walking Dead, que es un remake, pero bueno, con animaciones. Entiendo que con Spike 3, con pantalla grande. Y si siguen la línea de la Metallica, que ya fue ostras, un auténtico remake que lo petó. Pues a ver, porque yo me espero una Walking Dead que en sí ya era una gran máquina, con un buen remake, pantalla, luces, Spike 3. Bueno, vamos a ver el martes que nos presentan, ¿eh? Sí, yo ¿Estáis pienso que va a ser seguros la que va a ser misma. Spy Nos lo 3? ¿Estáis dijo, seguros? Hombre, no lo sé, pero ¿qué sentido tendría hacer un Spike 2 No tiene ahora? sentido, pero yo lo dejo ahí. ya, Ya, ya. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, ya, bueno, puede ser. Hostia, pero si nos ahora tú le dijo pones. eso, que nos lo dijo él, que la próxima máquina era un remake. Hmm. Eso nos lo dijo él allí, que la próxima máquina va a ser un remake. No, no, sí, Y sí, a mí, sí. por ejemplo, a mí Walking Dead me gusta mucho porque yo soy, como bueno, que ya lo he dicho más veces, yo soy 80% de temática, porque como no tengo ni idea de jugar al pinball, pues me tiene que gustar la temática, ¿sabes? Y Walking Dead me gusta bastante, ¿sabes? Y creo que después de lo que han hecho con la metálica, que lo reventaron, o sea, yo creo que con la metálica lo reventaron porque es una máquina que juega muy bien, los vídeos y eso pues molan bastante, Hmm. la música ya era buena máquina y es como, es una buena máquina y la mejor con la pantalla más grande, pues era lo que la gente pedía, ¿sabes? La pantalla un poco más grande. Entonces yo creo que van a hacer buenas máquinas, seguro. Y bueno, chavales, esta gente se enrolla, ya lo estoy viendo que se enrolla mogollón. Se supone que Fer se tenía que ir y siguen rajando. Vamos a tener que hacer un No, que al spin-off final no me tengo de. que ir, que juego a las 10 menos cuarto. Hay que hacer un spin-off de charlando de pinball, porque madre mía, cómo se enrolla. Fer, tío, ya, para cerrar, cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros o si hace falta cualquier cosa de tema de tu pinball, aparte que aquí que tenéis aquí la www.tupinball.com, pero algo más personalizado. Sí, bueno, pues en info@tupinball.com, el email, o bien me llamáis a mí por teléfono o por WhatsApp. Que el teléfono sale en la web, no voy a poner aquí a decir el teléfono, pero en la web sale. Yo lo que le digo a la gente siempre es: métete en la página web, ve los modelos que tenemos y pregúntame por el que más te guste. O bien por un email y luego yo te respondo, o bien por llamada, ¿sabes? Porque al final escribir muchas veces no le cuenta lo mismo. Es mejor que llámame y te cuento qué dudas tienes. Y es mejor hablarlo, siempre es mejor hablarlo que la primera toma de contacto vía email o vía WhatsApp y luego ya siempre aconsejo al que quiera que me llame, porque es lo más rápido y lo mejor, ¿sabes?
Pero para cualquier cosa, ¿eh? Oye, ¿cuántas bolas tiene esto? Oye, tal, y para postventa igual. O sea, no solo es para la preventa y venta, sino también para el tema de postventa. Igual. Ya lo hemos dicho muchas veces, que nos compre tu pinball. Oye, que este plástico me ha hecho un extraño. Oye, esto de aquí, ah, no, mira. Y siempre pues te echan un cable siempre que esté en su mano y si no te dicen a qué puerta llamar. Y nada más, chicos, no sé si queréis añadir algo más a todo lo que hemos comentado o ya podemos cortar, que ya 1 hora ahora mismo acabamos de hacer de Pincaster edición 51. Está Pues bien, nada, está bien. chicos, vamos a ir Ya cortando. sabes Muchas que yo gracias. me tiraría aquí más tiempo con vosotros, ¿eh? Que sabes que siempre me gusta hablar. Cualquier día Claro, hacemos un cuando charlando, un spin-off, lo que he dicho antes, de charlando de pinball y ahí no ponemos límite y si hay que venir con más gente, venimos más gente, ¿eh? Oye, Y ya está. el día que salga la Beetlejuice, te sales tú y la comentamos a 3 bandas, no hay ningún problema. El 14 de Claro, noviembre, claro. sin ir más lejos, 14 de noviembre, en 2 semanas, justas, mañana en 2 semanas. Vale, cuando queráis, ya sabéis que yo estoy disponible cuando me invitéis aquí a daros la chapa. Muy bien. Marquen el calendario. Pues nada, ya sabéis, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Fer, de tu pinball. Gracias, Óscar, como siempre, tronco. Y un saludo, nos vemos pronto. Y esto es Pincaster. Muchas gracias a todos. Un saludo. Chao, chao. Adiós.